Muy, pero muy buenos días para todos nuestros hermanos, nuestra iglesia. Hoy iniciamos nuestro tiempo de predicaciones, en el cual vamos a estar hablando acerca de aquellos desafíos que presenta la iglesia en general en medio de la sociedad. Evidentemente poder encontrarnos con cada uno de nosotros y por eso quiero invitarles en esta mañana a que podamos ver aquellos desafíos que cada uno de nosotros tenemos, como es la verdad bíblica frente a los desafíos modernos. Predicación a predicación vamos a estar hablando de aquellos desafíos puntuales que enfrenta la iglesia en estos días con respecto a lo que la sociedad marca. Y hoy queremos hablar de una tentación que es muy puntual y que es muy peligrosa, que está afectando a nuestra iglesia en nuestros tiempos. Y esta es algo muy interesante porque no solamente nos permite a nosotros evidenciar aquellos elementos que afectan nuestra vida, sino que también marca el camino por el cual nosotros vamos avanzando. Y algo muy interesante es poder ver esto, que es la obsesión por la prosperidad. La obsesión por la prosperidad, que es lo que vemos cotidianamente, no solamente a nivel eclesial, sino a nivel social. Pero hoy queremos enmarcar en nuestra predicación algo muy interesante, que es no solamente la obsesión por la prosperidad, sino que es una tentación para la iglesia. Vivimos en un mundo donde el éxito se mide precisamente por lo que se tiene, por lo que se posee, las cosas materiales. Y desde niños a cada uno de nosotros nos han enseñado que entre más tenemos, entre más cosas materiales poseemos, eso es sinónimo de fidelidad, de felicidad, de estabilidad. Entre más tenemos, mejor. Y lastimosamente, ese pensamiento se ha infiltrado en la iglesia. Pensamientos que han adoptado algunos predicadores, algunos líderes de la iglesia, que han adoptado esta mentalidad de que la prosperidad es sinónimo de que Dios quiere que todos sus hijos sean ricos, que no pasen por necesidades, que quieren que todos tengan las mismas condiciones y todo se mide en bendiciones según la cantidad que se tenga, según las cosas materiales que cada uno posea, entonces en eso se mide la prosperidad y se ha distorsionado un poco también la palabra de Dios. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué dice la Biblia respecto a este tema? Pues el primero que levanta la mano es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, nos advierte de este peligro, pero también nos muestra a través de un pasaje muy específico cuál es la verdadera riqueza que debemos buscar. Por lo tanto, quiero invitarles allí, en esta mañana, a que podamos orar para darle inicio a nuestra predicación. Señor y amado Rey, damos gracias a ti, Señor, por este tiempo y el privilegio que tú nos das de poder compartir con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con cada una de las personas que más adelante podrían disfrutar de este delicioso plato, este alimento espiritual que tú nos das, Señor. Te lo agradecemos inmensamente, oramos por cada uno de nuestros hermanos y rogamos a ti, Señor, que seas tú quien nos permitas abrir nuestro corazón y entender el mensaje que traes hoy para nosotros, algo muy puntual y que sea muy enriquecedor para el caminar diario como creyente, Señor. Te lo pedimos de una manera especial y en el nombre de tu Jesucristo oramos. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces quiero invitarles a que vayamos directamente a esos puntos que vamos a encontrar en la carta, en la primera carta, primera de Timoteo, capítulo 6, 3 al 10, que dice de la siguiente manera. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda
nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Este texto es claro porque nos muestra a través de este pasaje y nos invita a nosotros a reflexionar en tres grandes cosas. Primero, en la distorsión del Evangelio, lo que vamos a ver en esta mañana, la distorsión del Evangelio, cómo esto cambia el tipo de enfrentamiento que encontramos en la sociedad. Segundo, la verdadera riqueza, la piedad frente al contentamiento. Y el tercero, el peligro al amor al dinero. Entonces, quiero invitarles que vayamos al primer punto. El primer punto lo encontramos aquí, la distorsión del Evangelio, cuando la piedad se convierte en un negocio. Dice la palabra en primera de Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente nos está refiriendo y nos está hablando que desde los tiempos de Pablo ya existían falsos maestros, personas que anhelaban o que usaban la fe para buscar sus propios beneficios. Es decir, buscaban una ganancia especial. Y aquí podríamos recordar a Simón el Mago, aquel hombre que al ver las obras y las hazañas que podía realizar el Espíritu Santo, encontró cómo poder ganar y buscar beneficio y por lo tanto intentó comprar este don, este regalo, esta virtud para él poder subsanar. Eso es lo que hacía. Y desde esa época ya vemos que había ese tema de poder ganar a través de la fe. Pero, ¿qué encontramos hoy? ¿Qué es lo que podemos encontrar hoy en muchos lugares? Pues lo que encontramos en algunos lugares es que evidentemente se predican mensajes que prometen otra cosa diferente, un éxito financiero. Si tú siembras, encontramos en algunas iglesias, siembre, pacte para que Dios pueda cumplir aquellos deseos y anhelos que hay en su corazón. Si usted siembra el 100%, el Señor le dará el 200%. El dinero dé aporte a la iglesia en cantidad para que el Señor le bendiga más. Aporte el 2000 para que el Señor le dé el 3000. Cosas como estas encontramos hoy en día en nuestras iglesias y estamos hablando de la iglesia en general a nivel global. ¿Qué encontramos? Que se enseña también que la piedad en el ser, en el creyente, en el cristiano, trae automáticamente prosperidad económica. ¿Y qué es la piedad? Pues la piedad la vamos a ver un poquito más adelante y no significa esto que traiga directamente esa prosperidad económica. Ser buenas personas, ser buenos administradores en determinados momentos no quiere decir que nos vaya a ir súper excelente en la vida. Pero también encontramos que hay iglesias, hay sociedades que juzga la espiritualidad de acuerdo al éxito que tenga. Basamos nuestros conceptos de las personas y su espiritualidad de acuerdo al éxito que ellos puedan tener y de las cosas materiales que posean. Entre más tengan, entre más cosas materiales, carro, casas, cosas puedan tener, pues para ellos se mira la espiritualidad de esa manera. Pero debemos recordar que Jesucristo nos advirtió precisamente en la carta de Mateo, en el Evangelio de Mateo, aquellas cosas que no podemos negociar ni podemos dividir. En Mateo capítulo 6, verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y efectivamente, este versículo hace parte del Sermón del Monte y es una aclaración contundente de Jesús que hace aquí donde enfatiza la imposibilidad de dividir la lealtad de Dios y las riquezas. Está incrustado allí en el Sermón del Monte
donde las bienaventuranzas nos muestran las características que debe tener el creyente para buscar el reino de Dios, características que debemos tener cada uno de nosotros. Y por eso está colocado ahí, en una sección donde nos habla acerca de la correcta actitud frente a las riquezas, donde Jesús nos exhorta o exhorta a cada una de las personas a seguir algunos parámetros. ¿Cuáles son? Primero, nos dice que no debemos acumular tesoros en la tierra, algo puntual que habla Jesucristo, porque nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en los cielos. Entonces no acumulemos tesoros en la tierra. Pero nos dice que debemos tener una perspectiva espiritual correcta, una perspectiva que nos lleve a entender esa relación que debemos tener con Dios, una perspectiva clara y correcta. Pero también nos invita a nosotros a depender completamente de Dios y no afanarnos. Ahora, si nosotros miramos en la historia del pueblo de Israel, y, y vamos a encontrar algo muy particular. Es que las pruebas y las dificultades solían acercar mucho más al pueblo de Dios y con esa relación estrecha y seguir allí. Mientras que las cosas abundantes, la abundancia, la prosperidad, solían convertirse en una trampa que hacía que se alejaran del Señor. Rompían esa relación y se alejaban. Y eso es claro en el Antiguo Testamento, cuando solo el pueblo buscaba a Dios en su necesidad. Después de que Dios solucionaba sus problemas, ellos se olvidaban totalmente. Por eso es claro, la palabra en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 8, 11, 14, cuando dice allí, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque hay un propósito, y el propósito es el que sigue, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice, no se olviden de Dios, porque no olvidarnos de Dios es la obediencia de cumplir aquellos mandatos, aquellos preceptos que Dios ha dado. Dice el texto, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habitas y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. El peligro de la prosperidad es que nos puede generar a nosotros una autosuficiencia espiritual, haciendo que el creyente confíe aún más en las cosas que tiene, en su estabilidad económica y dejando de depender de Dios. Confía más en las cosas materiales que tiene que en lo que Dios puede ofrecer. Y por lo tanto, la iglesia también se encuentra en esa encrucijada. ¿En cuál? En profesar, en mantener prosperidad para sus creyentes o hablar directamente acerca de la fidelidad, de la santidad. Hoy nos enfrentamos precisamente a una de esas tentaciones que la sociedad muestra. Un conflicto, un desafío que nos muestra hoy esta sociedad moderna, pero que viene disfrazada de una bendición. La idea de tener éxito material hoy en día solo se prueba o confirma que es una aprobación de Dios. Entre más cosas materiales tenemos, pues mejores. Por eso podríamos preguntarnos algunas cositas acerca de este texto, ¿cierto? Hemos comenzado a medir nuestra relación con Dios por lo que poseemos en lugar de nuestra obediencia y comunión con Él, porque todo se empieza a medir con cosas materiales. La mayoría de las iglesias miden su éxito a través de sus edificios, a través de sus presupuestos, a través de la cantidad de cosas que puedan tener. Se miden a través de aquellos creyentes que llegan buscando desesperadamente beneficios materiales. Muchos, muchos llegan a las iglesias buscando beneficios inmediatos, que Dios responde inmediatamente. Y cuando no encuentran eso, no les satisface y terminan yéndose a otras iglesias. Pero también
Encontramos predicaciones centradas únicamente en recompensa, en beneficios personales, pero se olvidan de la santidad. Y Dios nos llamó a ser santos, apartados para su obra, para poder caminar. Un ejemplo claro que tenemos del orgullo que se puede generar a través de la prosperidad es un relato que tengo aquí a través de una paráfrasis que he hecho de uno de los textos bíblicos. Y quiero narrarlos en esta mañana y dice así. Cuentan los que cuentos cuentan, que había una vez en el corazón del valle de Río del Ico una ciudad esplendorosa llamada Loadicea. Sus calles estaban repletas de mercaderes que vendían las más finas telas, tejidas con la lana negra y brillante de sus rebaños. El oro fluía con abundancia en sus mercados y sus ciudadanos caminaban con la frente muy en alto, orgullosos de su prosperidad. Ubicada en un lugar estratégico, esta ciudad de la Odisea se convirtió en el eje del centro comercial de toda la región. Caravanas de tierras lejanas llegaban allí con muchas especies, con piedras preciosas y muchos metales que contribuían aún más a su gloria y a sus riquezas. Sus habitantes se consideraban los dueños de su destino, pues creían que su riqueza podía o mostraba parte de la prueba del éxito y de sus capacidades. Pero en el año 60, después de Jesucristo, la tierra tembló y con gran furia un gran terremoto sacudió toda la tierra, derrumbando los templos, las viviendas y los mercados. Muchas ciudades vecinas, una de ellas, Sardis, quiso intervenir y hubo muchas formas de intervención. Enviaron peticiones a los emperadores para poder recibir la ayuda. Sin embargo, la Odisea, con su orgullo intacto, rechazó cualquier socorro que pudiera venir del extranjero. Sus ciudadanos más ricos de aquella región se unieron con sus propios recursos, reconstruyeron la ciudad, se levantaron nuevas edificaciones, los mercados volvieron a florecer y las calles se llenaron nuevamente de comerciantes y de viajeros. Pero en medio de esta reconstrucción, algo se perdió. Creyéndose ellos autosuficientes, los laodicenses desarrollaron un espíritu de soberbia que los cegó de su verdadera necesidad. Se consideraban invencibles, pero nunca vieron su pobreza espiritual. Sus corazones estaban vacíos. Pensaban que tenían todo lo necesario, pero carecían de lo más importante, de una relación genuina con Dios. Lastimosamente, la iglesia de hoy está pasando por el mismo peligro, la autosuficiencia espiritual. Muchas iglesias están corriendo y se están enfrentando a ese mismo peligro, el peligro que tenía la Odisea, porque se levantan templos imponentes que hoy vemos día tras día, ¿cierto? Donde las bancas están llenas, donde los programas salen por doquier y el éxito se mide a través de los números y de las posesiones. Pero, ¿qué sucede cuando la autosuficiencia reemplaza esa dependencia de Dios? Pues al igual que esta iglesia de la Odisea, que usted la puede encontrar en uno de los libros del Nuevo Testamento, parece ser fuerte, por fuera muy imponente, muy grande, pero internamente es una iglesia vacía espiritualmente, una iglesia que no hace énfasis en la palabra, sino únicamente en su estructura exterior, en la fortaleza que tiene, en su organización, en sus recursos, pero han perdido el material humano, han perdido ese tiempo en la oración, en la comunión con Dios, en la obediencia en el Señor y en el caminar en su palabra. Se corre el riesgo de olvidar lo que es la verdadera fuente de vida y esa fuente de vida es Jesucristo. Por eso el Señor les advirtió a ellos en Apocalipsis, les advirtió acerca de eso.
En el libro de Apocalipsis lo encontramos, porque dice, tú dices a la iglesia de Laodicea, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Qué cosas tan impresionantes. Por eso podemos repetir la pregunta. ¿Hemos comenzado a medir nuestra relación con Dios por lo que poseemos o solamente lo estamos haciendo en obediencia a Él? El segundo punto que encontramos es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza enfrentada entre la piedad y el contentamiento. Y la palabra dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Y aquí tendríamos que preguntarnos primero, ¿qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Pues la piedad es vivir conforme a la voluntad de Dios, buscando el reino antes que lo terrenal, buscando ese caminar con Dios, siendo guiados por su palabra. Eso es ser piadoso, esa es la piedad. Pero esa piedad viene acompañada de contentamiento. Entonces tendríamos también que preguntarnos qué es contentamiento. Pues el contentamiento es aprender a vivir con lo que Dios nos puede estar dando sin estar ansiosos de tener más, sin querer buscar algo más. Vivir con lo que Dios nos da a cada uno de nosotros y aprender a vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque sigue diciendo la palabra, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Es decir, que lo pasajero es pasajero. Lo material ha sido pasajero. No trajimos nada a este mundo, no nos llevamos nada de este mundo. Nuestra vida no se trata de acumular riquezas, no se trata de tener cantidad, sino de invertir en aquello que es eterno. Y Pablo también nos lo recuerda muchas veces cuando él dice, yo he aprendido a contentarme con lo que tengo en cualquier situación, en cualquiera de esas. Puedo contentarme porque mi confianza, dice Pablo, no está en lo material, no está aquí, sino está en Cristo, en lo eterno. Entonces, cada uno de nosotros debemos cuestionarnos acerca de lo que estamos haciendo. ¿Somos agradecidos con lo que Dios nos da? Algo que nos lleva a pensar en eso. ¿Qué tan agradecidos somos con lo que Dios nos ha permitido tener? O por el contrario, vivimos con ansiedad de tener más sin disfrutar lo que ya tenemos. ¿Cuántas personas y cuántos de nosotros, aunque tenemos cosas que hemos podido adquirir, sentimos la envidia de poder tener algo más? Si el vecino tiene el celular último modelo, mejor la gama más alta, y yo tengo aquí un celular que pues lleva 4 años, pero ya quiero tener ese y cuando compro ese deseo tener el último que salió y no lo disfruto, no lo gozo, y así pasa con cada una de las cosas. El Señor nos invita a tener contentamiento con las cosas que nos ha dado. Y tercer punto que tenemos es el peligro al amor al dinero. Ojo, porque esto es una trampa espiritual. Dice el Señor, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Y Pablo sí que es claro aquí, hace su advertencia diciéndonos que no es el dinero en sí lo que es peligroso. Lo que es peligroso aquí es el deseo incontrolable de enriquecernos, de tener más. El amor al dinero puede convertirse en una trampa espiritual para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque termina apartándonos de esa relación con Dios. El amor al dinero es simplemente una herramienta que Dios nos da, es una herramienta neutral que tenemos, porque cuando tenemos capacidad económica y dinero, podemos usarla
para el bien o para el mal. Así de sencillo, ¿cierto? Sin embargo, cuando el dinero se convierte en nuestra prioridad, entonces nos somete a cada uno de nosotros, a su dominio y a su poder, y obviamente nos aleja del Señor. Pero preguntamos, ¿por qué el amor al dinero es tan peligroso? Bueno, primero porque nos aleja de Dios. Evidentemente, en lugar de confiar en Dios, empezamos a colocar nuestros ojos y nuestras prioridades en las posesiones que tenemos y nos aleja de esa relación con Dios. Segundo, nos llena de mucha ansiedad. Siempre queremos tener más, siempre anhelamos tener las cosas que tiene el vecino, el que tiene el hermano, porque son mejores, porque hay mejor calidad y siempre queremos estar satisfechos con lo que tenemos. Y tercero, nos endurece el corazón. Muchas veces cuando tenemos muchas cosas nos volvemos egoístas, se nos olvida de compartir, dejamos de preocuparnos por los demás. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En Dios o en el dinero? ¿Vivimos una fe auténtica o una fe interesada? ¿Qué opinan ustedes? Por lo tanto, podríamos concluir en esta mañana con lo siguiente. Podríamos decir que la verdadera solución no está en la pobreza ni en la riqueza, sino en buscar a Dios con todo el corazón. Él es fiel para proveer lo que necesitamos, pero nuestra meta no debe ser la prosperidad material, sino la vida eterna. Y si en algún momento hemos caído en la trampa de amar más las riquezas que a Dios, pues es tiempo de arrepentirnos y de renovar ese compromiso que hemos hecho con el Señor, recordando que solo en Él encontramos la verdadera satisfacción y el verdadero propósito que nos ha entregado el Señor. Él es nuestra riqueza. Él es el valor más grande que tenemos, mucho más que las cosas materiales, que las cosas que el mundo ofrece. Por lo tanto, mis hermanos, podemos orar en esta mañana dando gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado. Señor, te agradecemos nuevamente por este privilegio que nos das. Gracias por enseñarnos uno de los desafíos que presenta hoy nuestra iglesia frente a la sociedad, como es el tema de la prosperidad, Señor. Obsesión que muchas veces genera una tentación a la iglesia donde no encuentra beneficios, quiere ir a buscarlos en otros lugares, donde puedes recibir falsas enseñanzas, Señor. Te agradecemos este tiempo y en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Dios lo permite, nos vemos pronto.